Bienvenidos una vez más a esta edición de Civic Talks. Es una edición muy especial. Estamos muy contentos. Los saluda Aline Oropesa y me acompaña María Sánchez Rauder desde Barcelona. Muy buenas tardes, muy buenas noches desde Barcelona. Buenas tardes en América Latina. Muchísimas gracias, María. Pues esta es nuestra cita de todos los viernes, fin de semana, para relajarnos y para seguir aprendiendo. Tenemos una invitada muy especial. Está con nosotros Olga Carmona. Bienvenida, Olga Carmona. Muchísimas gracias. Un saludo para todos los que nos están escuchando ahora, tanto en España como en Latinoamérica, y muy agradecida por su tiempo, por el tiempo que nos van a dedicar escuchando lo que podamos aportar, que esperemos que sea mucho. Gracias, Olga. Platícanos un poquito, Olga, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Platícanos, compártenos, por favor. Pues estoy en Madrid, en España. Dirijo el Centro de Psicología CEIDE, que es un centro que está especializado en la detección e intervención y formación de los niños y niñas y adolescentes y adultos, que no se nos pueden olvidar, que también existen, que siempre nos focalizamos en los niños, pero adolescentes y post-adolescentes que no fueron detectados en su momento y que están teniendo algunos problemitas después, pues hacemos esa evaluación, esa intervención y la formación con docentes, familias y otros profesionales que tengan que ver con el campo de la infancia y de la adolescencia. Eso es lo que hacemos. Yo soy psicóloga clínica, llevo muchos años especializada en altas capacidades, tengo un máster en neurología de las altas capacidades, psiconeurología de las altas capacidades y bueno, muchos cursos y mucha formación que sigo en la actualidad porque este es un mundo que me fascina y que me toca directamente porque además soy madre de dos, tengo que decir a nivel personal, con lo cual me va la vida en ello. Vaya, la personal y la profesional, y entré por accidente y me encontré con el sentido de mi vida. Así que a eso me dedico y eso hago en mi día a día. Muy bien. Pues empezamos, si te parece. O sea, los perfiles de altas capacidades que tú tienes que evaluar, que te encuentras en el despacho, son todos iguales. Todos tienen un mismo formato, una misma línea. En absoluto. Cada niño y cada niña es completamente diferente a todos los otros que he evaluado. Es decir, si a lo largo de mi vida no los he contado, pero habremos evaluado tal vez 300, 400 niños, sin contar lo de México, que eso ya es otra, ¿verdad? Todos son diferentes, es verdad. Cambia el género, cambia la edad, cambia la personalidad, cambia el tipo de sobredotación o de talento. Cambian las afinidades, es decir, cada persona es completamente diferente a los demás. Ahora bien, es cierto que hay una serie de características que nosotros observamos con mucha frecuencia, ¿vale? En todos ellos. Es decir, hay una serie de denominadores comunes que todos comparten de una u otra manera, ¿no? Con sus matices, pero todos los comparten de una u otra manera. Con lo cual, eso nos sirve para hacer una detección cualitativa, no solo psicométrica, no solo cuantitativa, sino también cualitativa o clínica, ¿no? Que te la da ya un poco por la experiencia, el ojo clínico, donde tú ya sabes que ese niño, muy probablemente o niña, pues te va a dar, porque ya lo estás viendo, porque hay una serie de características que reúnen la mayoría de ellos. Y algunas son, pues, por ejemplo, las sobreexcitabilidades. La sobreexcitabilidad sensorial es un denominador común y la sobreexcitabilidad emocional también. Los padres, cuando vienen a consulta, no vienen en general diciéndote, hola, vengo a evaluar a mi hijo porque creo que tiene altas capacidades. No. Los padres con la boca pequeña, muy pequeña, y casi como si, vamos, yo le digo, sal del armario, que no pasa nada. Vamos, sal del armario y dilo con la boca grande. ¿Tienes sospechas de que tu hijo? Pues vamos a ver, ojalá, sería una magnífica noticia, ¿no? Y de hecho nosotros les felicitamos, cuando les damos la noticia, les felicitamos y decimos enhorabuena, tienes un hijo o una hija con altas capacidades. No les damos el pésame, para nada, ni les ponemos en el lugar del trastorno, ni del problema, ni de la que te ha caído, no, al contrario, es enhorabuena, mira qué desafío, qué reto te ha puesto la vida tan maravilloso delante, así a ver si estás a la altura, y si no, ya te puedes poner. Entonces, no, sí que es verdad que cuando les preguntamos a los padres te dicen, mira, es como una montaña rusa emocional.
Hay una serie de frases, incluso yo diría, porque me sorprende el parecido entre ellos, como son: hoy es el peor día de mi vida, hoy es el mejor día de mi vida, esto no es justo, no soportan las etiquetas de la ropa, determinadas texturas. O sea, hay una serie de características que, por más que nos empeñemos, y es verdad, y luego cada niño es completamente diferente, pero hay una serie de características que efectivamente comparten, yo diría, en el 99,9% siempre te vas a encontrar alguno que no cumple ningún criterio, pero es la excepción que confirma la regla, en general. Yo tengo una anécdota muy divertida. Yo hacía escuelas de padres en Badalona y estuvimos 3 cuartos de hora buscando qué marca de calcetines no tenía costuras. Y una mamá dice: es que no me acuerdo de la marca, espera que lo busco. No sé qué, no sé cuántos de aquí. Y bueno, al día siguiente me mandaban WhatsApp: ya los he comprado. Cuando digan, no se quejan, les van fantásticos porque no tienen ni costuras ni por abajo ni por arriba. Bueno, claro, esto lo sabe quien lo vive. Exacto, la costura de los calcetines es un clásico. La costura de los calcetines es un clásico, la etiqueta de la ropa es otro clásico. O sea, eso es una cosa, además cuando se lo dices a los padres, dicen, pero ¿y qué tiene que ver? No la soporta. La costura, bueno, le tengo que quitar todas las etiquetas de la ropa desde bebé. Esa es muy característico, la intensidad emocional también es muy, muy característica, ¿no? La distractibilidad también suele ser muy característica. O sea, hay una serie de factores comunes a la mayoría de ellos. En unos niños están muy agudizados y en otros niños menos. O sea, hay niños que son mucho más hiperexcitables que otros, hay niños que tienen las sobreexcitabilidades más moderadas. O sea, dentro de eso hay matices, pero todavía no me he encontrado en los años que llevo, y son muchos, ejerciendo mi profesión y evaluando, ningún niño con sobredotación que no tuviera algún tipo de sobreexcitabilidad, cuando no todas, a veces todas, a veces todas. O sea, que son niños tremendamente motrices, que son niños súper imaginativos, que tienen muchísimos miedos, son niños que no soportan, a nivel sensorial son hipersensibles también, tienen hiperacusias, las texturas de las comidas, hay texturas que les dan ganas de vomitar. Bueno, todo esto es un mundo súper desconocido y generalmente es por el que consultan los padres. Por eso y por desadaptación en la escuela. Y por conductas desafiantes, que también es un denominador común en los varones sobre todo. De las niñas hay que hablar aparte. Tal cual. Y ante un cliente que te venga para hacer una evaluación, ¿tú orientas todos los diagnósticos de la misma manera? No. Nosotros nos reunimos siempre con los padres en torno a 2 horas, ¿no? Hacemos un primer acercamiento con los padres porque a mí nos parece que es fundamental conocer el sistema donde ese niño está creciendo, cómo está siendo educado, es decir, el tipo de educación que está recibiendo, si es muy punitiva, si es, por el contrario, es negligente, es decir, un poco ver en qué medio, en qué contexto está creciendo ese niño. Después de ver a los padres, tomar notas, etcétera, les pasamos un cuestionario amplísimo que recoge los datos desde el embarazo de la madre, el parto, etcétera, etcétera, hasta el día en el que vienen a consulta, ¿no? Intentando recoger cada detalle de la vida de ese niño, en qué momento comenzó a caminar, en qué momento fue el pañal, experiencias que haya tenido traumáticas, miedos, absolutamente se recoge todo, además de la entrevista. En base a eso se diseña un protocolo muy concreto para cada niño. Si bien es cierto que hay una serie de variables que se evalúan siempre, que son inteligencia, obviamente, ¿no? Potencial cognitivo, creatividad, ajuste emocional, personalidad. Hacemos también un perfil de estilos de aprendizaje, de inteligencias múltiples. Ahora podemos evaluar inteligencia emocional, porque ahora sí hay un test psicométrico validado científicamente que nos lo permite. Antes era un poco intuitivo, ¿no? Ahora ya sí, lo pasamos, que es el varón. También, y el algún test de personalidad. Y en algunos casos también pasamos un SENA, que es una herramienta 360, para detectar si es verdad que estamos ante un caso de un niño que, además de altas capacidades, puede que esté teniendo problemas de ansiedad o síntomas depresivos o tensión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es que vayamos buscando patología, pero sí queremos saber cómo está ese niño. Y más allá de sus altas capacidades, es ver cómo está, por si se requiere una intervención, no con el niño, nosotros nunca queremos trabajar con el niño a priori,
si es adolescente o adulto joven, sí, pero ¿se me escucha? ¿Sí? Sí. No nos gusta trabajar con el niño porque trabajar con el niño implica volver a patologizarle, ¿no? Un niño con altas capacidades no tiene que ir al psicólogo. Los que tienen que ir al psicólogo a formarse son los padres y los docentes de ese niño, pero no el niño. Al niño lo dejamos en paz. Y en todo caso nos formamos los que estamos a su alrededor para darle aquello que necesita. ¿Vale? Entonces son protocolos que sí, de alguna manera hay una serie de variables que se evalúan en todos los niños, pero luego dependiendo del niño se utilizan unas herramientas u otras, se amplía más o menos el protocolo, etc. Y en algunos casos hacemos diagnóstico diferencial, cuando ya nos vienen diagnosticados, etiquetados con Asperger, déficit de atención con o sin hiperactividad, trastorno obsesivo compulsivo, tenemos todo el menú de patologías infantiles, trastorno oposicionista desafiante, los tenemos todos, pues hacemos diagnóstico diferencial. Porque puede ocurrir, es decir, a veces se puede dar una doble excepcionalidad. No descartamos que un niño con altas capacidades no pueda tener alguna patología o trastorno de aprendizaje o trastorno de conducta. Pero nosotros preferimos primero ponernos en el lugar de la salud, ¿de acuerdo? Y desde ahí buscar si existiera y hay indicios de que pueda haber algún otro trastorno y hacer un diagnóstico diferencial. Así es un poco como trabajamos. ¿Os ha llegado algún diagnóstico erróneo? Que con algún trastorno, con alguna problemática a nivel mental y resulta... Todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas. Es decir, desde psiquiatras que han valorado al niño 5 minutos en consulta y ya han firmado un TDAH, y le han recetado anfetaminas, porque lo que la gente común no sabe, que el TDAH se medica con compuestos cuya base es la anfetamina. Niños con trastornos de conducta, o sea, con un diagnóstico de trastorno de conducta oposicionista desafiante, a los que se les dan neurolépticos, es decir, fármacos para tratar la psicosis, la esquizofrenia y el trastorno maníaco-depresivo, para tenerlos tranquilitos. Asperger, también muchísimos hemos tenido que han venido ya con el diagnóstico de trastorno de espectro autista, en concreto Asperger. De esos, por desgracia, te diría que todas las semanas. Lo que más nos llega son diagnósticos de TDAH, porque como yo creo que está sobrediagnosticado incluso en la población general, pues ya en la población con altas capacidades, que además tienen señales que se solapan, pues imagínate, la mayoría tienen trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Y las consecuencias de estos malos diagnósticos que han recibido, cuáles pueden ser? Las consecuencias son terribles, o sea, para la familia, que ella se coloca en el lugar de la patología y empezamos a tratar al niño desde un lugar muy distinto, enfocamos su educación desde un lugar muy distinto al que enfocaríamos su crianza o educación desde el lugar de la salud y de la normalidad en términos de salud mental, pero sobre todo para el niño. O sea, para un niño con altas capacidades que se le ha diagnosticado con un trastorno, primero, no se está tratando la alta capacidad y segundo, se le está tratando como si fuera un enfermo. Con lo cual el niño se ve afectado en su autoimagen, en su percepción de eficacia, autoestima, autoconcepto, todo eso se va dañando en muchas ocasiones de manera irreparable, porque el niño va generando un concepto de sí mismo patológico. Es más, se les lleva a grupos de terapia con otros niños que sí tienen esa patología, que sí la tienen, y ellos están ahí también. Entonces, como sabéis que los niños hacen atribución causal, es decir, si los demás me dicen que soy Asperger o que soy TDAH, pues soy TDAH. Y ya está. Y eso se interioriza y se convierte en verdad para ese niño, ¿no? Aunque no lo sea. Por no hablar de los daños que puede producir la medicación en un cerebro en desarrollo, ¿no? No es lo mismo tomar neurolépticos en un cerebro desarrollado adulto que en un cerebro que todavía está madurando neurológicamente, ¿no? No sabemos, porque vivimos en la sociedad más medicada de todos los tiempos, más psicomedicada de todos los tiempos, ¿no? Los niños nunca han estado tan medicados como ahora, que rápidamente se les está medicando. Entonces, todavía no hay estudios longitudinales
que nos digan cuáles son los efectos secundarios a largo plazo, a medio plazo. Pero si en un adulto este tipo de fármaco tiene efectos constatados en la salud a medio plazo, no nos podemos imaginar en el niño, ¿no? Es muy serio el tema. Es muy serio. Entonces, pero imagínate que tenemos una familia que nos está escuchando y dice, ¡ah! Igual que en mi casa, me ha pasado esto. ¿Qué consejo le das? Pues yo el consejo que les doy a los padres siempre es información, 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 información. Esa es la mejor medicina para todos. Infórmate, lee, contrasta, no te creas nada, no te creas ni al docente, ni al pediatra, ni al médico, ni a mí. Tú como padre tienes la responsabilidad de tomar la iniciativa de ser proactivo, investiga, busca opciones y sobre todo, fíjate, yo les digo a los padres, confía en ti, porque los padres, sobre todo las madres, no me gusta hacer esta diferencia, pero es que es real, son muy intuitivas con sus hijos, los conocen y muchas veces no se atreven a decirlo, lo dicen con la boca pequeña porque las van a tomar por, ¿qué van a pensar de mí? Que pienso que mi hijo es superdotado, con esa falsa modestia, ¿no? Con ese falso sentido de la modestia, y entonces se nos quedan sin detectar y la madre sabe, o lo intuye, no sabe muy bien, pero intuye que algo en ese diagnóstico no le cuadra, no termina de... Entonces yo lo que les digo es, si tú tienes esa inquietud, si tú no estás completamente de acuerdo, si tú ves que hay algo que se te escapa, que te produce ruido interno, que no, busca, contrasta, infórmate, busca otro profesional, no sé, indaga hasta que verdaderamente tengas el convencimiento profundo, interno, como madre o como padre, de que tu hijo verdaderamente tiene un trastorno. ¿No? Y si vemos a algún docente que nos está viendo, piensa que lo que hemos comentado cuadra con algún alumno suyo que le preocupa, ¿qué consejo le darías? El mismo, información siempre, siempre, siempre información y siempre colocarnos en el lugar de la salud y no en el lugar de la patología. Lo que ocurre es que, a ver, todo el campo de la docencia, de la medicina, de la psicología especialmente y de la pedagogía, nos hemos orientado siempre a la búsqueda del trastorno. Nos hemos formado en la búsqueda del trastorno para intervenir sobre el trastorno. La alta capacidad no es un trastorno. Por lo tanto, no se conoce. ¿Y dónde va la mirada del docente o la mirada del psicólogo a diagnosticar, a buscar el trastorno? Porque es en lo que nos hemos formado. Entonces, yo lo que les digo es, para llegar al trastorno siempre hay tiempo. Entonces, vamos a colocarnos primero, vamos a ir de menos a más, ¿no? Vamos a colocarnos primero en la posibilidad de que no sea una patología, de que no sea. Y esta información otra vez yo no le voy a pedir a un docente que sepa hacer un diagnóstico diferencial, pero sí le puedo pedir que se informe cuando tiene un niño que tiene un comportamiento diferente al de otros niños para que lo derive al lugar adecuado. Ya está. Que no lo etiquete, que no se prejuicie, que no prediagnostique, porque nos estamos encontrando con muchos padres que llegan y dicen, es que nos ha dicho su profesora que es Asperger. ¿Perdón? ¿Su profesor? ¿Cómo su profesora? Sí, que ella ha visto muchos a lo largo de su vida y que es... A eso me refiero. Es decir, tú tienes la duda porque tú te das cuenta por la experiencia que tienes como docente de que hay un niño en tu aula que tiene un comportamiento distinto al comportamiento normotípico, perfecto. Entonces, informa, deriva, pero no te coloques en el trastorno a priori. Ni, sobre todo, no les digas a los padres, no se te ocurra lanzar un diagnóstico a la cabeza de un padre o madre porque se lo van a creer, porque los padres nos creen. Los padres nos creen, a los profesionales tenemos una enorme responsabilidad. También somos padres. Es muy fácil ponerse en el lugar de una madre o de un padre al que le dice, mira, es que tu hijo es Asperger. Es que tu hijo tiene un trastorno posicionista desafiante, o ya lo último que nos ha llegado es que es un niño, ¿cómo fue que nos dijeron? Un psicópata. Va a ser un psicópata, ¿no? Esto es el principio del trastorno límite de personalidad. ¿Y esto quién te lo ha dicho? No, esto es su profesora, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que situarnos, insisto, siempre en el lugar menos malo,
en el lugar positivo, en el lugar de la salud, y pensar, entrenarnos en el pensamiento de que porque algo se salga de la normalidad no necesariamente es patológico. A veces sí y a veces no. Y en el caso de las altas capacidades, rotundamente no, no lo es. Ahora, también es cierto, cuando un niño con altas capacidades o niña no se le atiende, no se le detecta, sí se pueden llegar a generar trastornos. Pero no porque la alta capacidad lo sea, sino porque no fue atendido en su necesidad. ¿De acuerdo? A mí hay algo que me hace mucha gracia, son los papás de niños con altas capacidades que observan compañeros de sus hijos en el entreno, en las extraescolares, y que ven a los papás preocupados y de golpe se lanzan y les dicen, mira, yo te lo tengo que decir, pero tu hijo no tiene ningún problema, te veo muy preocupada con tu hijo, no tiene problemas. ¿Por qué no le miras las altas capacidades? Es que mira, mi hijo tiene altas capacidades y se lleva muy bien con el tuyo. Y de estos hay así, papás valientes Es que dicen, son los padres los que detectan. los propios No papás solo, los que detectan a los hijos de los demás, ¿no? Y dices, exacto, no solo a sus propios hijos, sino a los hijos de los demás, porque claro, ya tienen entrenado el ojo con sus propios hijos y han aprendido de manera intuitiva o por propia experiencia a darse cuenta de unas... Y por otra parte, Dios los cría y ellos se juntan. Es verdad que en muchísimas ocasiones, yo siempre tengo la casa llena de superdotados que se quitan los calcetines. Claro, porque es normal, porque comparten aficiones, comparten lenguaje, comparten todo lo que no comparten allá afuera. Todo lo que no comparten allá afuera. Es decir, son niños que no suelen ser niños de Fortnite, que son niños de ajedrez, algunos, otros son de Minecraft, son de Harry Potter, con toda su complejidad. No juegan a fútbol, esto lo tengo que decir, son muy pocos los que juegan a fútbol. Y en muchos casos es para adaptarse, o sea, es una estrategia de adaptación, no es tanto una vocación, sino una estrategia de adaptación de a ver cómo hago yo, sobre todo los preadolescentes, ¿no? Cómo hago yo para integrarme y entonces hacer el esfuerzo de jugar al fútbol, pero no es algo que en general les nazca, ¿no? Entonces, claro, pues es lógico cuando encuentran a otro niño que sin saber que tiene altas capacidades, manejan un lenguaje igual, con un montón de afinidades, y no se ríe uno del otro porque a uno le interese la geografía y al otro le interesen las serpientes prehistóricas, como el que ha venido esta tarde, que estaba absolutamente profundizando en el tema de las serpientes prehistóricas y a sus amigos no les llama la atención, pues se sienten cómodos y es normal que entre ellos se junten, ¿no? Es normal. Claro, claro, que sí, que sí. Y que se encuentran y afortunadamente se encuentran. Afortunadamente se encuentran. Fíjate que hace poco se empezó a utilizar el término de sistemas de alta capacidad en las familias donde hay detectado un niño, porque estadísticamente, haciendo un trabajo de evaluación del sistema familiar completo, ¿no? De la familia nuclear, lo que es padre, madre y hijos genéticos, biológicos, se vio que la diferencia de desviaciones típicas entre los CIs de todos los miembros de la familia generalmente no superaba una o dos desviaciones típicas. Con lo cual, eso llevó a la siguiente hipótesis, ¿no? explicativa, y era que los adultos con altas capacidades, que no lo saben que las tienen, porque los adultos están sin detectar, tienden a emparejarse con otros adultos con altas capacidades, con lo cual la posibilidad de que tengan hijos con altas capacidades es el del 100% prácticamente, ¿no? Entonces, claro, se habla de sistemas de alta capacidad, ¿no? Donde aquí vemos mucho algo que a mí me parece francamente bonito y es como muchos padres empiezan a comprender su propia historia a través de sus hijos, ¿no? Y cuando han evaluado a sus hijos, pues a lo mejor han tardado seis meses en metabolizarlo, vienen y te dicen con la boca pequeña también quiero evaluarme yo, porque he empezado a encontrar respuestas a mi propia historia a través de la detección de mi hijo o de mi hija, ¿no? Y sobre todo del comportamiento de mi hijo y mi hija, porque he empezado a verme yo. Y si la respuesta en mi hijo es esta, tal vez lo sea también para mí. Sobre todo mujeres, en general, son las que más vienen a evaluar, adultas, sí. Sí, sí. Sí, sí, yo me acuerdo con la ponencia que hice yo en el CID explicando mi experiencia, que muchas mamás que no se habían relacionado con sus hijos porque eran perfiles distintos, empatizaron conmigo y me dijeron, o sea, pero si no recibí 15, 20 correos, no recibí ninguno.
María, estás contando mi vida. Solo lloro de escucharte, porque es que lo que tú has dicho es lo que yo siempre he sentido con una angustia, con una sensación, con un desazón, y resulta que no es un problema, que no pasa nada. Pues me voy a plantear si me evalúo para comprenderme. Y eso es llegar a este punto de decir, ostras, puedes conectar, ¿no? Sobre todo, fíjate María, que yo creo que hay una necesidad de entender tu propia historia. No, muchas personas ya no van a cambiar nada, es decir, no van a cambiar de profesión, no van a dar a su vida un giro, ¿no?, de 180 grados, pero sí creo que produce cierto equilibrio o cierta reconciliarte contigo misma y con tu propia historia cuando alcanzas una serie de respuestas que hasta ese momento estaban sin responder o incluso catalogadas mal catalogadas, ¿no? O sea, como que, sobre todo en el caso de las niñas, que sabéis que las niñas tienen una manera diferente de expresar sus altas capacidades. De hecho, fijaros, nosotros seguimos cada día viviendo la experiencia de que por cada 4 o 5 niños que vienen, viene una niña a evaluar. Viene una niña a evaluar. Y en muchas ocasiones viene una niña a evaluar porque su hermano ha sido detectado. Y entonces nosotros les decimos a los padres, ¿tiene hermanos? Bueno, sí, tiene una hermana. No, pero la hermana es de lo más normal. La hermana saca buenas notas, no da ningún problema. No, yo no creo que tráela. Y en muchas ocasiones la hermana nos da valores más altos en percentil que el niño que ha sido detectado, ¿no? Porque es verdad que las niñas no suelen tener comportamientos disruptivos, se pseudoadaptan de maneras increíbles a lo que haya, por encima de cualquier cosa necesitan el reconocimiento y la integración en el grupo. Entonces, seguimos con ese tema, que a mí es un tema que me preocupa, porque creo que muchas niñas se nos están quedando por el camino, ¿no? Y la pregunta aquí es, bueno, pero si no dan ningún problema, ¿para qué detectarlas? ¿Verdad? Pues la respuesta que yo les doy a los padres es porque más tarde o más temprano no van a saber quiénes son ellas mismas. O sea, a fuerza de ponerse disfraces para parecerse a, para integrarse con, va a llegar un momento en el que se van a desdibujar y van a perder su esencia. Y van a tener una vida que no tiene nada que ver con la vida que hubieran querido, auténtica para ellas. Por eso hay que detectar a las niñas. Por eso. Entonces, sí. Yo quería Alina. comentarte un poco acerca de lo que estás diciendo, porque yo también como mamá que descubro que mis hijos tienen sobredotación intelectual, a partir de ellos reconocí mi propia historia y el hecho de poderte evaluar, te van cayendo veintes acerca de tu propia historia de vida y la resignificación de la misma. Y entonces logras perdonarte y poner equilibrio en esas emociones en donde te permites entender por qué quería estar sola, por qué no quería salir con los chicos y las chicas en la noche de fiesta, por qué no me emocionaba eso, por qué yo prefería quedarme en casa sola a leer. Y eso para tu historia creo que te da la oportunidad de sanar muchas heridas con las que vas viviendo, en donde te has sentido sola muchas veces y donde te has sentido y rara, y diferente, y extraña. Y a mí me pasa algo, a mí me tiene que pasar algo, porque yo no logro disfrutar de las mismas cosas que disfrutan los demás, o al contrario, porque a mí me afectan cosas a un nivel que a los demás no, es decir, que me falta un filtro, me falta algo, o me sobra algo, ¿no? Es como que esa sensación de extrañeza permanente con la que creces. Pero más allá de eso, que no es poco, digo, que tremendo, o sea, no es poco, daría para un libro y daría para 3 conferencias esto, porque hay fases también, fases de duelo, porque conozco muchos adultos que se han enfadado y han tenido rabia y han tenido dolor al conocer sus propias altas capacidades, ¿no? Dolor sordo, de oportunidad perdida, de no se sabe muy bien qué, pero dolor, ¿no? Y han pasado por las fases del duelo como cualquier otra pérdida, ¿no? Pero después han alcanzado eso de lo que estamos hablando, ¿no? Resignificar tu pasado, tu propia historia, para poder reescribirla de una manera más armónica, más equilibrada y para mí fundamental,
para poder entender a tus propios hijos, para poder empatizar con tus propios hijos, para cambiar la historia en tus propios hijos, ¿no? O sea, y a través de ellos sanarte tú. Es como un efecto secundario maravilloso, pero creo que es fundamental, ¿no? Porque muchas veces un niño superdotado, una niña con altas capacidades, lo único que necesita es empatía y comprensión y aceptación. Sí, pero a veces también es la propia familia la que nos pone las etiquetas y es en la primera en donde nos rechazan, porque esas manifestaciones intensas de emoción o de enojo o de hipersensibilidad, ay, es que esta niña de todo llora. O sea, no le puedes decir, pasó la mosca no la puedes llevar al cine porque llora 3 días, se parece al abuelo, se parece a la bisabuela, tiene lo peor de la familia, ¿no? O sea, entonces esas etiquetas, esas cargas emocionales que te imponen, te desvían del camino. Entonces es muy sanador cuando conoces los perfiles, te informas, te formas, porque entonces es una reconciliación total y dices, ay, entonces no era que me parecía a la oveja negra de la familia, éramos Por dos, sí, por suerte. éramos dos raros Por dentro de la sí, era la oveja familia. negra, menos mal, ¿no? Apología de la diferencia, claro que Así sí. es, así Claro es. que sí, y reivindicar la diferencia. Nosotros también trabajamos a veces pocas, porque esto no, para personas con enfermedades cardiovasculares no lo aconsejo, que es trabajar con un grupo de 15 niños superdotados en un taller de inteligencia emocional. Yo me he atrevido a hacer eso en 2 ocasiones y me lo dosifico mucho, me lo dosifico porque es tremenda la intensidad de meter en una habitación 15 entre los 6 y los 8 años, ¿no? Completamente disparados, o sea, imagínate, todos juntos. Y yo les digo, no chicos, o sea, ni se trata de ir por ahí, porque trabajamos un poco el tema de la aceptación, trabajamos cómo ellos han interiorizado tener altas capacidades, cómo se lo han explicado, porque muchas veces se explica muy malamente o directamente no se explica, no sé qué es peor, si explicarlo mal o no explicarlo. O la propia familia lo esconde y entonces no lo dice, y es como algo a esconder y tal. Y entonces, claro, lo único que hacemos es aumentar ese halo, ¿no? de estigma, de cosa rara, de tal. Y entonces, nosotros le decimos a los padres, con normalidad dentro de la anormalidad, ¿no? O sea, con normalidad dentro de la excepcionalidad. Y entonces a los chavales igual, o sea, igual, ni hay que esconderlo, ni hay que hacer publicidad. Uno no lo lleva en la frente, como no va por ahí diciendo con quién se acuesta por las noches. Es decir, forma parte de tu intimidad, forma parte de tu vida y tú decides con quién lo compartes y con quién no lo compartes. Pero desde luego no es algo para avergonzarse, ¿no? Entonces, es tan importante que los padres, es que los padres, bajo mi punto de vista, casi más que los maestros, sobre todo en las primeras etapas de la vida, ¿no? De 0 a 5 años, ahí los padres, el peso específico que tenemos es brutal. Y entonces unos padres que entienden el porqué de las sobreexcitabilidades, el por qué no se puede poner los calcetines que le pican, o los vaqueros que son duros, o no tolera el puré de patata y le dan arcadas, o todo ese tipo de cosas, o porque hay que sacarlo del cine y otros niños se quedan tranquilitos viendo con sus palomitas y tú al tuyo te lo tienes que llevar porque no aguanta o lo que está pasando en la película, o el ruido de los altavoces, o el de al lado que mastica las palomitas demasiado fuerte, y tú te lo tienes que llevar. No es lo mismo una madre que sale con su hijo del cine, comprensiva, empática, que entiende el porqué y se lo explica, a una madre que sale diciendo ¿qué le pasa a este? ¿Por qué es tan raro? ¿Por qué se tiene que salir cuando todos los niños? Y es más, se lo dicen. ¿No ves que los demás niños se quedan tranquilamente viendo la película y tú no? ¿Por qué tú no te puedes quedar? O les obligan. Yo recuerdo una anécdota genial, que estábamos dando una formación en un cole y eran muchos padres, no me acuerdo, pero muchos padres. Y entonces cuando ya terminamos todo el curso y tal, como al día siguiente era el día de solidaridad, que se celebra, ¿no? El día de la paz, era el día de la paz que se celebra. Y entonces todos los colegios hacen alguna cosita y había decidido que todos los niños se pusieran pantalones vaqueros, que en México se dicen, ¿no?, de mezclilla, pantalones de mezclilla y polos blancos, habían decidido que todos se pusieran para hacer un baile de estos, no sé qué. Y entonces cuando termina el curso, una madre levanta la mano y dice, bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna inquietud? Y entonces una madre levanta la mano y dice, sí,
que nos digas cómo vamos a hacer todos nosotros para ponerles mañana a todos nuestros hijos los pantalones vaqueros, porque era como, no los toleran, ¿no? O sea, son duros, me molestan, ellos quieren ir sueltitos, con algodón, con las costuras, tal. Y entonces, desde esas inquietudes tan cotidianas que casi nadie conoce, pero que los padres tienen que trabajar diariamente, el niño va interiorizando, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Soy normal dentro de mi excepcionalidad o soy anormal y raro y diferente desde el punto de vista peyorativo? ¿Vale? Con esas cositas tan nimias de la cotidianidad, ¿no? Por eso, cuando nosotros decidimos abordar la formación de padres, yo dije, no, yo quiero hacer un curso de andar por casa. O sea, yo quiero hacer un curso donde yo les explique a los padres que sus hijos tienen estas horas vitales y decirles, mira, la costura de los calcetines, que a ti te puede llegar a molestar, a ellos es como si les metieran agujas por los dedos, ¿no? Entonces, entiende que tu hijo se va a bloquear emocionalmente, no te empeñes. Busca calcetines sin costura por Amazon, no sé. Pero no pongas en él la responsabilidad, sino ocúpate de que el entorno, el contexto sea el que entiende esa necesidad de tu hijo, ¿no? Y eso empieza por ti, que eres la madre. Y entonces pues hicimos un curso donde se trabajaban todas esas cotidianidades porque era muy importante que los hijos crezcan, o es muy importante que los hijos crezcan sin esa sensación de esto ¿por qué me pasa a mí y a los demás no? No. Daría esto para, en fin. Sí, muy bien, claro que sí. Es un reto muy grande como papás, como maestros y como profesionales de la atención, permanentemente seguir aprendiendo y abrir nuestro corazón porque la mayoría de las personas que trabajamos por las altas capacidades, pues llegamos casi como papás, casi como por error y después te terminas dando cuenta que es un espacio donde hace falta formación, difusión y pues de verdad te agradecemos muchísimo este espacio, Olga, invitadísima para seguirnos compartiendo esas experiencias. Y María, ¿tienes alguna pregunta más para Olga para ir cerrando este espacio de CB Talks de esta semana? No te oímos, María. Yo te Porque perdí no la... ya está. Ahora sí. La producción lo ha solucionado. Nada, Olga, yo creo que tú y yo podríamos trabajar juntas mucho tiempo porque yo he hecho exactamente lo mismo que tú. Dije, tengo que montar una escuela de padres en cristiano, hablando con la realidad, con estos El día a día. con este puré de patatas o esta textura de pescado que te da grima, o esta nocilla que te clavan los dientes y que no puedes comer. Bueno, pues esto es lo que es, no pasa nada, normalicémoslo, aprendamos a llevarlo y sin darle más bombo al que tiene. Es una realidad y ya está, porque cada uno tiene una realidad y nada es demasiado si todos empatizamos. O sea que fantástico, estamos en la misma línea totalmente. Por otra parte, ¿sabes? Los psicólogos siempre decimos que para nosotros el concepto de normalidad es algo muy difuso, muy difuso. La normalidad que yo conozco solo es estadística. Nada más. Ese es el único concepto, el matemático, el estadístico. ¿De acuerdo? Entonces, no sé qué es normalidad. Entonces, eso es lo que los padres deben también asumir, transmitir, aceptar y vivir como un reto maravilloso de crecimiento profundo a nivel humano y a nivel personal y un regalo que el universo les ha hecho, aunque en algunas ocasiones parezca un regalo envenenado, no digo que no, porque hay cotidianidades a veces pues difíciles, pero qué cosa que merezca la pena en la vida no es difícil, ¿no? Digo, no es un reto. Claro. Estupendo. Pues les agradezco muchísimo, nos vamos despidiendo de este espacio. Muchas gracias por escucharnos en toda Latinoamérica y en España. Y pues nos despedimos de este CB Talks. Bienvenida a todo el equipo CB también, Olga, y seguiremos en otras ocasiones. María, muchas gracias por tu compañía de siempre. Te quiero, María, y despídete de la audiencia. Pues nada, desde Barcelona un saludo y un fuerte abrazo para todos, para toda la audiencia que tenemos escuchándonos, que cada día es más y más, y queremos que crezca y ser una gran familia entre todos. Nos despedimos.
Chao, muchísimas Hasta luego. gracias. Gracias, Un hasta abrazo. luego. Un Chao. abrazo, bye. ¿Cortamos? Sí, muy bien, muy bien. Sí, qué Ya gracia. cortamos. Muy Yo tengo bien. el mismo discurso, ¿eh? Yo cuando entrego un diagnóstico, ay, los números, digo, olvidaros de los números. Los números maravillosos, pero la esencia, la forma de ser, entendedle, comprendedle, acompañadle. Es que si esto no está, los números no valen para nada. No, yo incluso cuando los padres me dicen, no, pero el CI, olvidaros del tema del CI. A ver, el CI solo nos sirve para colocarnos en un determinado lugar y estar en ese lugar significa que vamos a tener que ofrecer a nuestro hijo, a nuestro alumno, a nuestro paciente, si es el caso de un psiquiatra, una atención diferente a la de un niño normotípico. Para eso nos sirve conocer el percentil, para colocarnos en una realidad diferente, con unas demandas diferentes, porque es un niño diferente en algunos aspectos, y eso hay que cubrirlo, y ya está. Entonces, incluso a veces no se lo digo, ¿no? Bueno, obviamente vienen las tablas y demás, pero yo siempre le quito esa, porque no podemos, la globalidad humana el ser humano es algo tan complejo, tan extraordinariamente complejo, que decir fulano tiene un CI de tanto. A ver, ese CI nos coloca en un lugar determinado y ya está, y nos sirve para eso, ¿no? Entonces cuando los padres dicen, no queremos evaluar porque es etiquetarle. Y digo, no, si ya está etiquetado, si es el raro, es el friki, es el disruptivo, es el payaso. Si ya te lo van a etiquetar igual. Si lleva gafas es el 4 ojos y si tiene sobrepeso es el gordo. Entonces, puestos a etiquetar, hagámoslo bien y vamos de verdad a hacer una etiqueta que nos sirva para algo. O sea, que no es etiquetarle para ponerle un apellido a ese niño o a esa niña, sino para que una vez que sabemos esto, vamos a actuar todos los agentes que trabajan con ese niño, ¿no? Para eso hay que evaluar, para eso hay que detectar. No para el CI. No para el CI. El CI es el CI es la parte burocrática que el colegio pide para, si hay que, al menos en Cataluña nos admiten los que son privados, es la burocracia, es el papel que te autoriza y que te acredita como públicamente. Bueno, tan terrible, María, te diré, la tragedia es que a nosotros algunos niños nos dan 129 de CI y se quedan fuera. Se quedan fuera de los programas especializados, se quedan fuera de las becas, se quedan fuera, y yo digo, no, es que no me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer. Un niño de 129 es un niño de 130, como lo es de 128 y como lo es de 132. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un niño diferente, que tiene unas necesidades educativas y socioafectivas diferentes. De eso hablamos. Pues entonces actuemos. No me digas que porque tiene 130, 129 y no 130 me lo vas a dejar fuera y lo vas a tratar como un niño normotípico, porque no es un niño normotípico. Pero esa es una pelea que yo ya, es como que a los padres les voy diciendo, mira, peléalo, porque lo tienes que pelear como una responsabilidad, pero ocúpate tú, fundamentalmente tú. Edúcate tú, infórmate tú. Si tienes que cambiar de colegio 30 veces, cambias de colegio 30 veces, es decir, no te conformes, no te resignes, no permitas que el entorno le diga a tu hijo que se adapte, porque es un niño y como niño tiene derecho a ser feliz. Y a ser respetado, porque no tiene que adaptarse siempre el niño. Un día se adaptará el correcto, pero siempre no. Siempre no. Libre de adaptación. Esto es la pelea que tiene mi hijo con su entorno. No, pero si adaptarse se están adaptando todo el tiempo. Todo el tiempo. Vale, de acuerdo. Desde que se levantan hasta que se acuestan, están haciendo un esfuerzo de adaptación permanente. Entonces, digo, la responsabilidad es nuestra, ¿no? De permitirles, digo, respetado por supuesto, doy por hecho. Como ser humano, por supuesto, ¿no? Como derecho fundamental, respetado, aceptado. Pero además, yo soy muy ambiciosa, yo creo que tienen derecho a ser felices con nuestros niños. Vamos, claro, exactamente igual. Y un niño superdotado es feliz cuando se atiende su alta capacidad, en todos los aspectos. Y si no, va a ser muy infeliz, muy infeliz. Nosotros tenemos muchos niños, ahora nos están llegando, fíjate qué curioso, nos está llegando chavales de 23, 24 años que han hecho crisis a esa edad, que han hecho una carrera que no querían hacer o que la han dejado a la mitad, que están tirados en un sofá mirando el techo
y tenemos un nini de 24 años con sobredotación. Y a unos padres que dicen, no entendemos nada, nada. Siempre fue un alumno modélico, siempre sacó buenas notas. De esos tenemos en este momento 5 en consulta. Adultos jóvenes que ha llegado un momento de su vida donde han hecho crisis, porque han estado haciendo durante todos esos años un esfuerzo de sobreadaptación que les ha llevado hasta ese punto, donde ya no pueden más. Hasta quemarse. Hasta Y de quemarse. hecho, los adolescentes ahora están no encontrando sentido, en general, sentido en la vida. Mirar las estadísticas de suicidios en jóvenes entre 19 y 23 años, en general. Pero dentro de ese general también están nuestros chicos. Y entonces están quemados, están hartos de querer ser aceptados, de luchar todo el tiempo emocionalmente por encajar, por ser parte del sistema, ¿no? Y que ya no lo encuentran, y son brillantes, pero ya tiraron la toalla. Entonces, tenemos un deber de atender, de informar y de decir, cuidado con esto, ¿no? Porque puede ocurrir. Que puede ocurrir y ocurre. Sí. Mucho. Sobre todo en las niñas es en las que nosotros estamos observándolo más. Es como que no han dado ningún problema hasta la adolescencia. Ahí es cuando se dispara. Y ahí es cuando se dispara, exacto. Sí. Porque claro, la adolescencia es una crisis, en definitiva. Es un fragmento, ¿no? Es una crisis vital que dicen que tiene el nivel de profundidad traumática como pueda ser el nacimiento. Sí, ¿no? Porque entonces, los niveles de hormona están a todo lo que dan, estás cambiando, ¿no? Estás desarrollando todo el sistema hormonal reproductor y todo el sistema hormonal se está loco. Es como cuando estás embarazada. Te cambia eso, todo. Y además te tienes que convertir en un individuo independiente y generar un autoconcepto que hasta ese momento no sabes cuál era y lo tienes que construir. No te sirven las referencias que tenías hasta ese momento porque son referencias adultas y para poder separarte tienes que ningunearlas. De ahí el desafío, ¿no? de la adolescencia. Imagínate si además te has pasado toda tu vida intentando adaptarte a una velocidad que no es la tuya, a un ritmo que no es el tuyo, a unos gustos que no son los tuyos, pues llega ese momento donde ya todo explota y salta por los aires. Y esto, muchos padres cuando llegan con niños de 6-7 años con problemas de comportamiento disruptivo, que los tienen, pues yo les digo, menos mal. Y me dicen, ¿por qué? Digo, porque nos lo está diciendo ahora y ahora tenemos tiempo. Sí. Nos lo está diciendo con 6 años, con 7, ¡qué suerte! Sí. ¿No? Ya no sabe cómo deciros, coño, atendedme. Tengo otras necesidades y nadie se da cuenta, por eso me comporto mal, por eso no hago los deberes, por eso no quiero ir al cole, por eso... Hace poquito, la semana pasada, tuvimos uno de 5 años, 5, que se levantó en el aula y le dijo a la profesora, me voy. Y la profesora le dijo, ¿dónde vas? Dijo, me voy de tu clase, porque tu clase es tan aburrida que yo ya no puedo más. Y tú eres gilipollas, le dijo. 5 años. Claro, los padres vinieron. Imagínate lo que le ha dicho, no sabemos lo que puede tener. Digo, pues tenéis mucha suerte. Porque a los 5 estamos a tiempo de todo. A los 25 menos. Sí. Y a los 18 y 16 menos. Claro, digo, que no te estalle en la cara. Digo, esto estalla, esto sale. En algún momento de la vida esto sale. Entonces, cuanto antes lo sepas, antes orientarás, acompañarás, aflojarás, relativizarás. Exacto. Y explicarás, podrás acompañar correctamente. Pero por favor, tú escúchame, si tú ahora no quieres evaluar, yo te digo, o sea, esto a amigos míos que lo veo en sus hijos, ¿no? Digo, yo respeto lo que tú opines, pero no te olvides de mí. Vete a donde quieras. Pides el soporte a quien quieras, pero no te olvides de mis palabras, porque te vas a tallar en la cara y no tendrás tiempo y no sabrás por dónde está la explosión. Hombre, María, digo, no, yo te lo digo y te acordarás de mis palabras. Si tú no tomas medidas, esto te va a petar. Cuidado. Es curioso, ¿no? Porque es como, yo les pongo a los padres la metáfora de, imagínate que tu hijo tiene una enfermedad asintomática.
Me tengo que ir al trastorno para que lo entiendan, ¿no? Suponte que tiene una diabetes asintomática. Y va pasando el tiempo y entonces como no hay síntomas, salvo ligeros, que tú no asocias a nada, que los vas manejando, ¿vale? En el día a día, tal, bueno, es un niño un poco tal, a veces le dan pues como bajones, pero bueno, yo supongo que está creciendo, en fin, lo que se conoce como fuga, ¿no? No quieres verlo. Habrá un momento, como no has tratado esa diabetes asintomática, que aquello se cronifique y se convierta en algo irreversible. Bueno, pues es eso, es decir, no esperes a que sufra, no esperes a que sufra para traerlo. Hazlo antes, no dejemos que sufra, evitémoslo. O sea, vamos cuanto antes a poner en marcha los mecanismos que ese niño necesita. Algunos padres me escriben, fíjate, me dicen, tengo una niña de 2 añitos, ¿qué hago? Y digo, pues mira, vete leyendo. Exacto, yo también les digo Vete lo mismo. leyendo, no Pero pierdas después tiempo. nos vemos. No Pero te la voy a evaluar ahora, pero tú ya sí te puedes ir poniendo en marcha. Ya sí, como sí, tú como sí, como si lo fuera. cuando vaya a hacer los 4 me llamas y ya miramos. Exacto, y ya vamos viendo. Ahora, os diré, Alina y María, que el 99% de los padres aciertan. Ya. Sí. Ya. ¿Y cuántos no vienen por esa sensación de qué van a pensar de mí? Así. ¿Qué van a pensar de mí? No, si digo que mi hijo, mi hija, es como como si tuviera uno que avergonzarse, ¿no? Sí. Tal cual. Okay. Bueno, chicas, pues les mando un abrazo. Muchísimas gracias, María, gracias. Olga, muchas gracias. Y bueno, pues te mandamos los links de lo que hemos estado haciendo un poquito, Olga, fenomenal. Y seguimos trabajando juntas. ¿Okay? Fenomenal, yo encantada. Muchas gracias. Encantada de que me dierais esta oportunidad, me lo he pasado genial. Estupendo. ¿No? Nosotros también. Esa frase que dice que el que le gusta su trabajo no trabaja nunca. ¿No? Así es. Pues así justito. Así es. Así es. Mi hijo dice, yo quiero ganar dinero sin trabajar. Digo, entonces dedícate a lo que te guste. Claro. Esa es la cosa. Pues así es, ¿no? Para mí un placer y al final no podemos perder de vista el objetivo, ¿no? Iniciativas como la vuestra hacen que poquito a poco vayamos generando la cultura de la información y llegando a los lugares, ¿no? Y creando el efecto dominó, de que tocas una piecita y se va, ¿no? A mí me gusta mucho la metáfora. Bueno, pues en eso estamos. Os agradezco que me hayáis dejado participar y espero haber sido de utilidad. Claro que sí, muchísima. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego, un abrazo. Un abrazo grande. Bye. Chao. Bye, bye. Chao. Adiós.